vuelve a alegrar la convocatoria, en este caso de un tema que sabemos que es de mucho interés para el público en general, para los uruguayos, según todas las encuestas de opinión pública que se conozcan. En primer lugar, le quiero dar la palabra a Soren Soikas, subdirector de la Fundación Konrad Adenauer, que siempre nos apoyan en todas las actividades. Muchas gracias, Agustín. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos y a todas. Yo solamente quería agradecerle al CED por esa excelente iniciativa que toca un tema, como podemos ver por la convocatoria, precisamente como bien dijiste, que es realmente un tema que le interesa a la ciudadanía en Uruguay, porque es un tema, al fin y al cabo, para el que el hombre crea el Estado, entre otras cosas, ¿no? Para crear seguridad. Y agradecerles también a los representantes de los partidos políticos presentes por hacer su exposición hoy, agradecerte a ti, Romina, por la moderación, y a todos ustedes que vinieron esta noche. Sin más palabras, muchas gracias otra vez y disfruten de la discusión y den sus contribuciones y preguntas después. Muchas gracias. Muy brevemente, claramente el tema de la inseguridad es de los temas más acuciantes para la sociedad uruguaya. Venimos de un periodo muy largo de mejoras económicas en los indicadores sociales monetarios, muy evidentes, de baja de la pobreza, de baja de la indigencia monetaria, y no se ha correspondido con otros indicadores sociales no monetarios como uno podría esperar intuitivamente. Sin duda, quizás el más claro donde tenemos un desfasaje en lo que uno intuitivamente esperaría y lo que sucedió es la criminalidad, los indicadores de criminalidad en nuestro país, que bueno, sabemos que el año 2018 fue particularmente preocupante. En ese sentido, agradecerle a los representantes de los partidos que están acá, Álvaro Garcés del Partido Nacional, Diego Sanjurjo del Partido Colorado y Charles Carrera del Frente Amplio. Muchísimas gracias por hacerse el tiempo y haberse preparado para venir acá, por la disposición al diálogo, al intercambio, de la mejor manera que realmente construye democracia y ciudadanía, haciendo una muestra excelente de tolerancia y de construcción de la democracia. También agradecerle a Romina por la moderación. Para nosotros es un gusto poder hacer un evento de primer nivel con representantes, con expositores de primer nivel, y que también tengamos la moderación de una periodista que esté a la altura de las circunstancias. Sin más, le paso la palabra a Romina y bueno, espero que todos disfrutemos el evento. Va a seguir llegando gente, por suerte la expectativa que nos colmó, pero bueno, vamos empezando, así podemos aprovechar el tiempo y tener un mínimo de puntualidad. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. La verdad que para mí un gusto estar moderando este intercambio sobre seguridad ciudadana. Muchísimas gracias a Agustín, a Hernán. Felicitaciones al CED también por organizar esta instancia. Estábamos hablando recién acá con los participantes del debate que no habían tenido últimamente oportunidad de tener un intercambio. Hablamos mucho y estamos muy acostumbrados a tener el tema de la seguridad pública arriba de la mesa, y sin embargo no se había dado todavía una instancia de intercambio así. Así que felicitaciones al CED por organizar esta instancia. Y bueno, ya fueron presentados. Les cuento que la dinámica que acordamos es, van a hablar cada uno 15 minutos. El orden va a ser el doctor Álvaro Garcés, Diego Sanjurjo y Charles Carrera. Y después vamos a tener una segunda rueda de 5 minutos cada uno para contestar alguna cosa que haya quedado a partir de la exposición de los otros participantes. Y después una instancia de preguntas a partir de que les voy a formular yo, tomando un poco en cuenta lo que han sido las exposiciones, ¿sí? Así que, bueno, vamos, directo, ¿ya? ¿Les parece? Doctor Álvaro Garcés, por el Partido Nacional. Vamos a subir ahí. Yo les voy a ir avisando a los participantes cuando falten 2 minutos para ir regulando el tiempo, más o menos. Buenas noches para todos. Quiero agradecerle en primer lugar al Centro de Estudio por esta invitación, por darnos la posibilidad de cambiar ideas, debatir, cosa que estaba haciendo falta. Nosotros hace tiempo que venimos reclamando un debate con altura, como les cuento que aquí se va a dar. Yo veo mucha gente en el público, muchos amigos, no ha sido producto del acarreo ni nada, sino de una convocatoria espontánea que de alguna manera demuestra el interés que el tema genera. Decíamos acá también, me voy a permitir romper el código de privacidad, le decía particularmente a Charles Carrera que nosotros seguramente podemos discutir 3 días y 3 noches parando para tomar agua, y tal vez al terminar
cada uno esté más o menos pensando lo mismo. Pero al término de ese debate nos vamos a saludar como siempre lo hemos hecho, y hoy no va a ser la excepción. Parto de la base que Uruguay en este momento está atravesando la peor crisis de seguridad de toda su historia. Y yo diría que esto es consecuencia de una emergencia por el crecimiento de los delitos y por una grave crisis en el sistema carcelario. Yo diría en ese sentido que es muy preocupante para el Estado de Derecho que existan espacios sin ley. No porque la ley no existe, sino porque la ley no se aplica en algunos lugares del territorio nacional. Por ejemplo, no se aplica en algunos barrios, no se aplica en el campo, en el interior profundo. No se aplica en algunos de los principales establecimientos penitenciarios que hoy están mucho más bajo el control de algunas organizaciones que del propio Estado. Y eso sin duda que es preocupante para el Estado de Derecho. En las cárceles particularmente vemos una situación donde hay una facilidad de comunicación que permite a quienes son el cerebro de algunas bandas de crimen organizado estar operando 24/7. Porque tienen la posibilidad de hacerlo y porque no se les ha limitado. Por lo tanto, hay allí una privación de la libertad física, pero no una limitación en la capacidad para delinquir. Y creo además que este gobierno, más allá de las intenciones, pues parto de la base que todos tenemos buenas intenciones, ha obtenido los peores resultados de la historia. Recién se mencionaba en la presentación, el año 2018 fue muy complicado. En materia de homicidios se alcanzó una tasa que está bordeando los 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, 11.8 más exactamente, y eso implica, de acuerdo a lo que son los parámetros internacionales, niveles epidémicos de homicidios. Tengamos en cuenta que Uruguay tenía, no hace tanto tiempo, en el año 2004, menos de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes y por año, es decir que los homicidios se más que duplicaron en este periodo de los últimos 15 años. A veces nos dicen que estamos peor porque en el barrio las cosas están más complicadas, es decir, porque a los demás les va mal. Y en realidad eso no es cierto, porque en el caso de Argentina, en el mismo periodo, pasó de tener una tasa de 6.2 homicidios por cada 100.000 habitantes a una tasa de 5.3. Y en el caso de Chile se encuentra claramente por debajo, en el orden de 3.3, 3.5. Por lo tanto, es falso sostener que a Uruguay le ha ido mal en materia de seguridad porque a los otros les está yendo mal. En materia de rapiñas, el panorama es igualmente preocupante. Recordemos, hace 5 años, en plena campaña 2014, a esta altura estábamos discutiendo si se llegaba o no al récord de las 20.000 rapiñas. Bueno, ahora sabemos que este año va a cerrar prácticamente en el orden de las 30.000 rapiñas. En aquel momento se prometió por el entonces candidato y hoy presidente que al cabo de este periodo los hurtos y las rapiñas iban a bajar un 30% y la reincidencia iba a disminuir a un 30%. Si esto hubiese sido así, entonces hoy deberíamos estar cerrando el año 2019 en el eje de las 14.000 a 15.000 rapiñas, puesto que esa es la deducción que corresponde, de 20.000, un 30% menos en el eje de las 14.000. En realidad, lo que va a suceder es que este gobierno va a terminar con el doble de las rapiñas que prometió y 4 veces más de las rapiñas que se denunciaban en el año 2004. Las cárceles, al mismo tiempo, las cárceles de Uruguay son las más violentas de toda Sudamérica, y lo decimos no en base a una apreciación subjetiva, sino porque este es el resultado de las muertes violentas en los establecimientos carcelarios. Recuerden, el año pasado hubo 37 muertes violentas, 27 homicidios. El peor año, uno de los peores años, que fue el 2010, por el incendio de Rocha, cerró con 22 muertos en las cárceles. Bueno, el año pasado, sin un evento de esas características, donde mueran de a 5 o 6 personas, se pasó largamente la cifra. En materia de narcotráfico, el panorama es igualmente preocupante. Uruguay está en este momento en el eje, en el medio de la ruta internacional de la droga. Es como si fuera una boca que conecta las mafias sudamericanas con otras regiones del mundo. Y en materia interna, el narcomenudeo ha ido creciendo en estos años, a mi juicio, bajo la premisa equivocada que el narcomenudeo es un problema social y que por lo tanto si se cierra una boca de pasta base y se pone preso a quien la regentea, va a seguir su pareja, y si ella es encarcelada seguirán los hijos, y entonces hay que atacar en otro nivel. Nosotros creemos que hay que atacar el narcotráfico en todos los niveles. Al mismo tiempo nos preocupa la situación de la policía. Hay entre 800 y 1.200 funcionarios policiales que viven en asentamientos y que permanentemente son insultados, amenazados ellos y sus familias,
La situación de violencia al personal penitenciario es particularmente grave. Tenemos la seguridad que se están repitiendo casos, se están dando casos repetidos de suicidios y vemos que la política de prevención en este sentido no está siendo eficaz. En materia de inseguridad rural, como decía, el interior profundo demuestra el hartazgo de los productores que no dan más y que están pidiendo de alguna manera que paren los delitos, el abigeato, el hurto, los copamientos. Y yo creo que la causa de toda esta situación es el fracaso de la política de seguridad, no hay otra. El Frente Amplio ha tenido todo, ha tenido tiempo, 15 años de gobierno, ha tenido presupuesto, el mayor de la historia. No se olviden que en el primer semestre del año 2010, en la interpartidaria de seguridad pública, veo al inspector Navas que participó en aquel proceso que culminó con un documento, el documento del 10 de agosto, se establecían algunos objetivos. Uno de los objetivos era el aumento del presupuesto a por lo menos el doble y que se priorizaría el salario policial. Por lo tanto, sostenemos que el salario policial, si bien ha mejorado, es resultado, es el fruto de aquel acuerdo político y no es por lo tanto el mérito del Ministerio del Interior, que en todo caso ejecutó los fondos que le dotó el Parlamento Nacional. Ha tenido mayorías parlamentarias, eso le ha permitido al ministro y a su equipo sortear alrededor de 9 interpelaciones y ha tenido la cantidad de funcionarios más grande de toda la historia. La tasa de policías que tiene Uruguay es superior a la que tiene Estados Unidos. Por lo tanto, no es un problema de falta de recursos humanos. Resumiendo, con tiempo, con presupuesto al doble o triple, con blindaje político, con recursos humanos y con tiempo para desarrollar las políticas, se obtuvieron los peores resultados. Pero yo creo que es el tiempo del cambio y de la reacción. Me acuerdo en este momento aquella frase que dijeron en los Andes, en octubre del 72, cuando ustedes recordarán, después del accidente, unos días vino una luz y fue peor todavía, entonces dijeron, siempre se puede estar peor. Bueno, aquí hay que reaccionar. Uruguay no puede estar peor en materia de seguridad. El país no admite, no soporta 5 años más con deterioros en todos los índices de criminalidad. Por lo tanto, hay una alternativa de cambio. El programa del Partido Nacional en ese sentido ofrece un eje que es la mejora de la gestión. Yo diría que apuntamos a una gestión de calidad y a fortalecer los 3 grandes ejes que tienen que ver con la seguridad, que son la prevención del delito, la represión del mismo y la gestión de la privación de libertad. Yo, dentro de ese esquema general, voy a mencionar algunas de las 120 medidas, simplemente a título de ejemplo enumeraré alrededor de 10. En primer lugar, para nosotros es fundamental el fortalecimiento de las comisarías como unidades básicas operativas de la policía. No queremos regresar a las comisarías del año 80, es decir, nadie debería pensar que nosotros vamos a sustituir los sistemas informáticos por máquinas de escribir. No vamos a regresar a las comisarías de aquella época. Lo que vamos a hacer es fortalecer un despliegue donde la comisaría sea el eje de la actividad y lo haremos pensando en una comisaría moderna con todas las posibilidades que ofrece la tecnología. Queremos otra vez que las comisarías sean el lugar de encuentro entre la policía y la ciudadanía. Y hoy las comisarías y los destacamentos están vacíos o semivacíos. Nos dicen en el interior que el destacamento más próximo a veces tiene un policía y en algunas horas del día está cerrado. Sabemos que hay algunas comisarías en Montevideo que coinciden además con las zonas más complicadas del delito y que por turno pueden tener 3, 4, 5 policías, cuando en otras épocas de pronto tenían 15 o 20. Y por lo tanto queremos que la comisaría vuelva a ser el eje de ida y vuelta de comunicación entre la policía y la ciudadanía. En segundo lugar, apuntamos a un plan de mejora de la gestión. Nosotros queremos aplicar los principios de la gestión de calidad y nos comprometemos a que exista una cantidad importante de comisarías certificadas ISO 9001 bajo los estándares de la norma ISO 9001 para el año 2023. Esto lo que implica es aplicar los principios de la gestión de la calidad, es decir, planificar, establecer objetivos y metas de la calidad, hacer, esto es, cumplir con esos objetivos, verificar, es decir, medir y luego actuar, corregir. Y yo creo, en ese sentido, y lo digo con respeto, me parece que la falta de autocrítica ha sido uno de los puntos de debilidad de la política de seguridad en los últimos años. Ha faltado autocrítica, por lo menos a nivel externo, no hemos visto una rectificación de medidas que estaban dando malos resultados y que si se hubiesen cambiado a tiempo, seguramente hoy los resultados serían mejores. En tercer lugar, apuntamos a un plan de mejora de la convivencia basado en una cultura de participación ciudadana en la prevención del delito. Nosotros queremos
dentro de esa lógica de fortalecimiento de las comisarías, que el comisario vuelva a ser el referente para su personal, pero también para el medio en el que actúa, que sea conocido, y que además la sociedad tenga una participación real, activa, y que tenga la posibilidad de escuchar rendiciones de cuentas periódicas por parte de las autoridades de la zona. Yo creo que hoy no lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque el nivel de enojo y de demanda que existe en la población ha generado un efecto de divorcio, una distancia creciente. Entendemos que las mesas de convivencia y de participación ciudadana, que es un mecanismo que existe, que no lo negamos, se ha ido vaciando de contenido. Y muchas veces terminaban en un intercambio que era frustrante para ambas partes, donde iba la policía y explicaba qué era lo que se estaba haciendo, o los representantes del Ministerio del Interior, y la ciudadanía planteaba las quejas y, por lo que hemos podido ver, no había realmente un diálogo del cual surgiera esa posibilidad de una conexión, que se ha ido perdiendo, yo creo. En cuarto lugar, nosotros, y esto es absolutamente clave, apuntamos a un respaldo político y jurídico a la Policía Nacional, para que pueda cumplir todas sus tareas dentro de la Constitución y de la ley y ni siquiera un milímetro más allá. En ese sentido voy a poner dos ejemplos muy concretos. La presunción de legítima defensa policial la pensamos como una presunción simple que respalde al funcionario en el momento de hacer uso de los recursos letales y que no se trata de un gatillo fácil, no se trata de firmar un cheque en blanco a priori para que puedan hacer lo que quieren, porque primero es una presunción relativa, reversible por lo tanto, y que naturalmente que no operará en la medida en que haya medio exceso o medio desborde. Y otro aspecto que nosotros queremos plantear como algo esencial en nuestra gestión es el plan de vivienda policial, con la prioridad para aquellos funcionarios, reitero, son alrededor de 1000, algunas estimaciones las sitúan por encima de esa cifra, que viven en asentamientos. Nosotros queremos llevar adelante un plan de vivienda policial no con la lógica del gueto, es decir, no formando barrios policiales, sino priorizando la integración de los policías y sus familias en la comunidad. En quinto lugar, le vamos a dar al problema de la inseguridad rural la prioridad que tiene, por la importancia que tiene para los productores, pero también en la economía nacional. Hoy el delito está generando estragos en el medio rural, al punto que el daño económico es incalculable. Hay productores que nos han dicho, a mí en una noche me robaron 30 animales, 40, alguno me habló de más de 100. Y lamentablemente cuando van a hacer la denuncia en el destacamento más próximo encuentran, como le decía, un policía que a veces ni siquiera es de la zona y que no conoce mucho el entorno. Por lo tanto, vamos a crear una Dirección Nacional de Seguridad Rural. Para ello modificaremos la Ley 19.315, la Ley Orgánica Policial, creando esa Dirección Nacional a la misma altura que las demás. Y luego vamos a impulsar una reforma de cárceles. Para nosotros es fundamental que el Estado tenga el control en todo el sistema penitenciario. Y decimos que no lo tiene en la medida en que hay, a esta hora, en algunos módulos de algunos establecimientos, de pronto 3 policías para custodiar a 500 o 600 reclusos. Es evidente que hay que asegurar niveles de actividad estatal que permitan desarrollar luego las acciones sustanciales, que son la educación, la salud y el trabajo. Y en ese sentido, cuando hablamos de salud, quiero hacer expresa mención de la necesidad de introducir comunidades terapéuticas dentro del sistema carcelario. La población reclusa es joven y predominantemente presenta una historia de consumo problemático de drogas y no tiene hoy las alternativas de tratamiento que necesita y merece. Para nosotros esto es clave, esto existe en el mundo, lo hemos visto funcionar muy bien en países de Latinoamérica, por ejemplo en Costa Rica, y entendemos que hay que trabajar mucho en ese sentido. Y cerrando esta primera intervención, decimos que vamos a obtener resultados en los extremos del sistema penitenciario. Por un lado, para nosotros es una prioridad construir una cárcel de alta seguridad. Esto ya estaba previsto en el documento de 2010 de la Interpartidaria de Seguridad. Uruguay tiene que tener una cárcel de alta seguridad con estándares internacionales, de lo cual hoy carece. Debería tener por lo menos unas 150, 180 plazas. Y en el otro extremo del sistema penitenciario nosotros queremos fortalecer todo lo que es el sistema de reclusión en confianza, las chacras. Hoy la población privada de libertad que está en ese sistema de confianza no pasa del 3%, y para nosotros sería perfectamente posible, con una buena reclasificación y con un buen diagnóstico de esa población, que estuviera en el eje del 8 al 10% para el año 2024. Voy parando por aquí y dejo las otras medidas para la próxima intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Partido Colorado.
Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias al CED por organizar este excelente evento. Muchas gracias, Romina, por estar aquí. Muchas gracias también a mis colegas de hoy. Es un verdadero honor estar compartiendo con ustedes este acto con dos personas que han hecho tanto por la seguridad pública de este país. Y nada, es un verdadero honor estar acá y les agradezco a todos por haber venido. Concuerdo en gran medida tanto con el diagnóstico como con también las soluciones que ha planteado Álvaro. Estamos en un momento que no se puede decir de otra manera, es catastrófico. Esa es la realidad. Para no simplemente repetir todo aquello que ha dicho Álvaro, voy a mostrar también algunas cifras. Es decir, como bien dijo él, se ha intentado pasar un discurso durante los últimos años de que, bueno, en Uruguay la cosa iba más o menos bien, que en los demás países también se daba una tendencia un poco negativa y era con lo que había que de alguna manera entendernos, ¿no? No es así, no es así en absoluto. Estas son las tasas de Argentina, ven, a la baja. Las tasas de Ecuador, 10 años bajando, y ya están en la mitad que las nuestras. Tasa de homicidios de Chile, 6 veces menor que la nuestra, la tasa de homicidios de Chile. La tasa de España es 11 veces menor que la nuestra. Y lo de Uruguay es esto. Es un aumento constante, progresivo y exponencial además. Yo en lo que estoy en desacuerdo con Álvaro es en que la situación no puede empeorar. Puede empeorar, sí. La verdad que sí puede empeorar y puede empeorar bastante. A la vez que siempre invito a todos a ir a internet y ver nuestro programa de gobierno, que es un programa excelente, y a compararlo con el de otros partidos, hago más, desafío a la audiencia no solamente a ir y ver el programa del Frente Amplio, sino es más, los desafío a encontrar el capítulo de seguridad. Vamos a empezar por ahí. A que encuentren si hay un capítulo sobre seguridad, porque les va a costar tanto encontrarlo, porque está tan perdido ahí, y es tan corto, y dice tan poca cosa, que es impresionante. Es realmente impresionante considerando la emergencia en la que estamos viendo ahora. Entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, si ustedes estuvieron viviendo en Uruguay esta última semana, saben que no hay nadie que de alguna manera logre haber rescatado algo mejor que yo de lo que se ha hecho estos últimos años. Realmente, ¿no? Pero la realidad es que por más que tengamos mejores salarios, más tecnología, todo eso son simplemente medios para un objetivo. El objetivo era bajar la delincuencia. Eso no se consiguió. Es decir, hoy tenemos, como bien dijo Álvaro, una tasa de homicidios que es de casi 12 por cada 100.000 habitantes. Es una epidemia de homicidios según la Organización Mundial de la Salud. Es la cuarta mayor de América del Sur. Es decir, poco a poco fuimos pasando a Argentina, a Chile, a Perú, a Bolivia, a Ecuador, a Paraguay. Nos queda solamente Brasil, Colombia y Venezuela. Es decir, un país que tiene algunas de las tasas más altas del mundo, Colombia que estuvo en guerra durante mucho tiempo y Venezuela que es casi un estado fallido. Eso es lo que nos queda. Brasil tardó de pasar de tasas como las que teníamos, la que tenía Uruguay, a las que tiene hoy, tardó más o menos 15 años. Bueno, estamos en ese proceso. Se puede estar peor. Creemos que se puede estar peor y hay que pararlo ahora mismo. Entonces, ¿qué problema tenemos? Que en Uruguay estamos siempre en una especie de péndulo. No solo en esta área, en muchas otras. Estamos siempre entre una especie de, por un lado, todo lo que es la mano dura pura, teórica, que es el aumento de las penas hasta el infinito, la pena de muerte, la cadena perpetua, eso por un lado lo conocemos. Y por otro lado estamos en lo que hemos tenido durante mucho tiempo aquí, ¿no? Que es una especie de buenismo mal entendido en el cual, bueno, los delincuentes siempre son víctimas del capitalismo, víctimas del sistema, y hay que tratarlas como tales, ¿verdad? Y eso es lo que ha pasado durante mucho tiempo. Y diría que hemos tardado tanto, se ha hecho tan tarde esto de lo que se había que hacer, que ahora es realmente catastrófica la situación y claro, es muy difícil darlo vuelta. En todo caso, ¿qué queremos hacer nosotros? Creemos que hay un camino que es en el medio. Es decir, no podemos caer de vuelta en la mano dura y este buenismo tiene que parar porque es ridículo. Se tiene que recobrar la autoridad, una palabra que hoy es casi mala palabra en Uruguay y no tendría por qué serlo. Si la autoridad es legítima hay que ejercerla como tal. Hay que entender que cuando alguien comete un delito, muchas veces es sí porque tiene problemas en su vida, es decir, la mayoría de las personas que cometen delito, por no decir casi la totalidad, son personas que tienen muchos caminos de su vida truncados. Es así, eso hay que entenderlo. Y nosotros como Estado, nuestra primera responsabilidad es justamente ayudar a las personas a abrir esos caminos. Ahora, no hay excusa que valga. Es decir, el camino de la ilegalidad, el camino de hacerle daño a otros, el camino de cometer un delito, eso está prohibido y punto. Y si el Estado ahí se tiene que poner firme, es decir, esto no se hace y si lo haces te vamos a sancionar, eso es perfectamente legítimo. Hay que recuperar eso y ejercerlo, como se hace en todos los países desarrollados del mundo. Bueno, ¿cómo se traduce a la práctica romper este péndulo, dar un salto de calidad en nuestra política de seguridad? A mí me gusta resumir nuestras medidas en tres grandes apartados.
Si bien también los invito de vuelta a ir a internet y ver este programa que nos ha costado mucho y que realmente vale la pena. Primero, ¿qué es lo que queremos tener? Queremos tener una policía bastante distinta a la que tenemos ahora. Queremos tener una policía que sea una policía de cercanía. ¿Qué significa eso? Y orientada a problemas, además. Queremos una policía que, por un lado, tenga nivel terciario, es decir, que sea como la policía que tenemos en el primer mundo, que entienda la problemática a la que se enfrente, pero no solo eso, sino que queremos que la policía tenga un entrenamiento que le permita comprender algo muy distinto a lo que es ahora, que es que la policía solamente puede ser una pata de una solución integral al delito. Es decir, la policía no puede solucionar este problema enorme en el que estamos metidos por sí sola. La policía tiene que trabajar con las demás patas del Estado. Y esto, que más o menos se puede entregar en casi todos los programas, que muchas veces suele ser un poco de humo, nosotros intentamos traerlo a la práctica y hacerlo en el territorio. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos unos centros que queremos instalar en los barrios diferenciados de Montevideo y en todas las zonas más necesitadas del país, que se llaman CAI, Centros de Atención Integral. ¿Qué son estos lugares? Son lugares físicos donde policías de cercanía trabajan mano a mano, codo a codo con los médicos del barrio, con los educadores del barrio, con la intendencia, con los trabajadores sociales que trabajan en ese territorio. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. La semana pasada estuve en Salto, con policías de Salto, y justo unos días antes había habido un operativo importantísimo, el más grande que había en la ciudad de Salto, donde se desbarató una banda de narcomenudistas. Estuvo perfecto, me saco el sombrero por los policías que hicieron esa labor. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando se llevan a las personas a la cárcel, la demanda de drogas sigue ahí en el barrio. Es decir, en 4 meses va a haber una nueva banda de narcomenudeo haciendo exactamente lo mismo. Es prácticamente inevitable. Es inevitable si trabajamos como trabajamos hasta ahora. Pero se puede romper ese círculo si entendemos que la respuesta tiene que ser integral, que tiene que ser multidimensional. Y esto se consigue planificando operativos de manera conjunta. Es decir, el mismo día en el que llevamos a personas a la cárcel, se las identifica y ese mismo día un trabajador social va a la casa de esa persona a ver si tiene hijos, a ver si están bien alimentados, a ver si van a la escuela, a ver si la madre de ellos también está metida en el narcotráfico. Ese mismo día una persona tiene que ir a buscar a los adictos que están en ese barrio buscando justamente la droga y ver si no se los puede llevar a una terapia. ¿Tá? Eso requiere un trabajo conjunto diario entre distintas patas del Estado que se tiene que dar en el territorio, no alcanza con los ministerios, tiene que darse en el territorio. Bueno, llegar a ese punto requiere realmente un cambio de cabeza tanto en el Ministerio del Interior como también en las demás patas del Estado. Y es algo en lo que volvemos siempre una y otra vez en nuestro programa. Para el Ministerio del Interior eso significa también una reforma profunda, donde ahí tengo muchas similitudes con lo que dijo Álvaro. Porque lo que se hizo en estos últimos años fue, como no se confiaba muchas veces en las policías y no se confiaba en los comisarios, lo que se hizo fue crear las zonas operativas, que seguro que lo han escuchado en algún momento. ¿Verdad? Y la intención de eso justamente era quitarle jerarquía y quitarle de alguna manera responsabilidad al comisario y tener a mandos superiores que de alguna manera dirigieran todo el trabajo. Y bueno, eso puede tener una lógica que podría haber funcionado. El problema es que el comisario es clave en la policía, porque el comisario es el que conoce el barrio, es el que conoce los problemas y las personas que causan problemas. Entonces, en la medida en que se le sacó jerarquía al comisario y a la comisaría como tal, se perdió el control del territorio. Eso tenemos que recuperarlo, pero para tener este sistema del que les hablé antes, multidimensional. La segunda gran propuesta, que de vuelta tenemos muchas similitudes con Álvaro, es imposible, y no creo que nadie en Uruguay pueda creer que se puede tener una sociedad pacífica con cárceles como las que tenemos, con cárceles donde vemos por la tele a personas peleando con lanzas, ¿verdad? Cárceles que ya son de nivel de África subsahariana. Es imposible tener una sociedad pacífica donde las personas convivan en paz con esos centros carcelarios. Eso es imposible, es fantasía. Entonces, tenemos que empezar de manera urgente una reforma completa del sistema carcelario. Y no quiero ser injusto, porque conozco a muchas personas trabajando en cárceles que hacen un trabajo fantástico con pocos recursos. Pero la gran mayoría de las cárceles son un desastre, y eso hay que decirlo. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que cuando llegue un preso a una cárcel pequeña, que es el modelo que queremos tener en todo el territorio, cuando llegue el preso se le haga el primer día un diagnóstico completo y se diga, bueno, ¿qué carencias tiene? ¿Esta persona ha terminado el liceo? ¿Tiene algún problema mental? ¿Tiene adicciones? ¿Ha trabajado alguna vez o tiene una formación? Y a partir de ahí, en la primera semana, se le da una rutina completa a esa persona. Es decir, se levanta a las 6 de la mañana, se ducha, limpia su celda, sale a desayunar con el resto y a partir de ahí tiene que tener educación, terapia, formación laboral y sobre todo trabajo. Tiene que trabajar todo el día y a las 8 de la noche tiene que llegar cansado y a la cama. ¿Bien? Y esa rutina no es solamente un tema de efectividad, de que además porque es justo que esa persona trabaje y que haga algo con su vida mientras está ahí,
sino que además darle esa rutina a un preso, a una persona que por lo general nunca ha tenido una rutina en su vida, es lo que va a hacer que esa persona cambie sus hábitos. Y es lo que va a hacer que cuando salga ya no quiera volver a la vida que tenía antes, sino que quiera continuar lo que aprendió en la cárcel, que es a trabajar y a tener un objetivo diario, que es lo que nos mueve a todos, lo que todos sabemos que es lo que funciona para de alguna manera encauzar nuestro día a día, nuestra semana, nuestra vida. ¿Esto se puede hacer en 5 años? No, no se puede hacer en 5 años. ¿Es barato? No, la verdad que no lo es. Pero se puede empezar ahora. Y si a lo mejor en 5 años logramos que el 30% de los privados de libertad tenga esa rutina diaria, eso ya va a ser una ganancia para el país inmensa. Y seguramente el siguiente gobierno lo quiera continuar, seamos nosotros o sea otro país. Y a lo mejor en 20 años podemos tener un sistema carcelario modélico en la región y realmente tener la sociedad que queremos. Y eso me da lugar también a lo que vendría a ser nuestra tercera gran reforma en materia de seguridad, que no está en el mismo capítulo de seguridad, pero nosotros lo mencionamos porque para nosotros es lo primordial y lo que de alguna manera nos nuclea a todos alrededor de este modelo de Ernesto Talvi, que es la necesidad imperiosa de reformar la educación pública. Aquí digo exactamente lo mismo que digo con las cárceles, pero lo reitero. Nadie acá se le puede ocurrir una sociedad en el mundo, un país, un pueblo, en el cual con nuestro sistema educativo actual las cosas pueden ir bien y la gente puede vivir en paz. Es imposible. Hace un mes, me parece, salió un informe del INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que decía que solo 4 de cada 10 uruguayos jóvenes terminan el liceo. Es decir, menos de 4 de cada 10 terminan el liceo. Hay que repetir eso. En Chile es más de 8 de cada 10. Si hoy encontrar empleo sin haber acabado el liceo, sin haber tenido por lo menos ese nivel, ya es difícil, imagínense en 10 años, imagínense en 20 años. Es absolutamente imposible. Las personas que hoy abandonan el sistema educativo son presas, ya sea del asistencialismo, de la changa o de las pandillas y del crimen organizado. Que ese vendría a ser el gran problema que tiene Uruguay en los últimos años, que es que sea, a pesar de todo lo que las previsiones que hicimos, a pesar de todo lo que dijimos que iba a suceder, nadie hizo caso. Hoy se instaló el crimen organizado en Uruguay y se expande. ¿Y se expande cómo? A través de estos recursos humanos, justamente. Y una sociedad en la cual solo 4 de cada 10 acaban el liceo, está condenada. Entonces, tercera gran reforma que tenemos que hacer es darle vuelta a esa situación. Es decir, o recuperamos el control de la educación pública y la cambiamos, o este país, no solamente en seguridad, sino en todas las áreas, está perdido. Es decir, da igual realmente lo que nosotros digamos hoy, yo creo que da igual la medida de seguridad que tomemos, si no cambiamos la educación pública en este país, estamos condenados. Y eso hay que de alguna manera aceptarlo y entender la urgencia del cambio. Entonces, me quedan 2 minutos. 2 minutos. Perfecto. ¿Se puede estar peor? Sí, se puede estar peor. La verdad que se puede estar peor. Y repito lo que dije antes. Les sugiero a todos que vayan a internet, se bajen el programa del Frente Amplio, se bajen nuestros programas también y los comparen, pero vean si en el programa del Frente Amplio hay alguna medida, una sola, que a ustedes les permita decir, bueno, si esto se implementa y sale bien, se le puede dar vuelta a la situación. Una sola. Lo digo de verdad, y aunque suena increíble, pero lo reitero y les pido a todos que lo hagan cuando lleguen a casa. ¿Sabemos cómo cambiar esto? Me parece que en la oposición estamos de acuerdo en el 90% de las medidas y conversando se puede llegar a un cambio de políticas de seguridad que tengan sentido y que de alguna manera logren darle vuelta a esta situación y hacer como hace el resto de la región. Ya les demostré que hay países que tienen año a año menores tasas y la mayoría de los países ya tienen tasas que es casi la mitad de la nuestra. De alguna manera es vergonzoso si pensamos dónde estábamos y a dónde hemos llegado. Entonces, no quiero ser injusto, hay cosas que se han hecho bien en estos últimos 15 años, por supuesto que las hay, porque sería inaudito que no lo hubiera en 15 años que no hubiese nada bueno. Hay cosas buenas y ustedes saben que las he destacado. Ahora, eso tiene que tener un fin, que es bajar la delincuencia y hacer que todos nos sintamos seguros en la calle. No es eso lo que se ha hecho. La educación pública está en una situación de emergencia catastrófica que hay que cambiar ya mismo, y la educación también. Y esos dos son los pilares de nuestra convivencia. Son los dos pilares. O cambiamos o bueno, vamos a llegar hacia Brasil, que a lo mejor en algún momento vamos a decir, bueno, sí, el gobierno va a aceptar que estamos mal. Sí, no sé en qué momento, ¿no? Ya estamos en una tasa que es epidémica, el próximo país es Brasil, después viene Colombia y Venezuela. Bueno, en algún momento alguien tendrá que decir, le erramos, no sabemos cómo darle vuelta a esto y darle lugar a otro para que lo corrija. Nada más, muchísimas gracias. Ahora es el turno del doctor Chávez Carrera, del Amplio.
Bueno, muchas gracias al Centro de Estudios para el Desarrollo, a Agustín Iturralde, a los colegas, a nuestra moderadora. Y creo que este tipo de eventos realmente son necesarios, máximo teniendo en cuenta que, como decían los panelistas, mis amigos, porque los considero que hemos trabajado hace un buen tiempo con Álvaro, los conocemos hace mucho tiempo, con Diego hace un poco menos, pero los conocemos. Es una de las principales preocupaciones de nuestros habitantes. Y además creo que hoy podemos intercambiar con altura, así que agradecemos muchísimo al Centro de Estudios para el Desarrollo. En primer lugar, reconocer que tenemos problemas, pero este país no es un estado de guerra, como aquí se trató de señalar. Y en segundo lugar, creo que también se confirmó lo que es el bloque opositor, porque creo que de las exposiciones de los expositores anteriores quedó muy claro que ellos mismos destacan que hay similitudes de ideas, y eso me parece que es interesante. En primer lugar, nosotros del Frente Amplio, cuando hablamos y analizamos los problemas de seguridad y convivencia, nosotros consideramos que debemos analizar las dimensiones del problema. Y para analizar las dimensiones del problema debemos decir, tenemos una dimensión internacional, ¿dónde estamos? Es decir, y estamos en el continente más violento y desigual del mundo. Por día en nuestro continente hay 400 homicidios, es decir, en un día hay más homicidios que en un año, con excepción del año pasado, en nuestro país. Tenemos problemas en este continente de narcotráfico, de crimen organizado. La segunda dimensión del problema es la violencia estructural que hay en nuestra sociedad y que la tenemos que reconocer si queremos cambios culturales reales. Nosotros el año pasado cerramos con 40.000 denuncias de violencia de género. Tenemos 300.000 niños, niñas y adolescentes que viven en hogares donde existen denuncias de violencia de género. Tenemos que en nuestro país hay más muertes por accidentes de tránsito y suicidios que por homicidios, y el 80% de los homicidios se da entre personas que se conocen. Es decir, eso nos está diciendo que algo nos pasa como sociedad, algún problema tenemos como sociedad. Y eso se debe a los problemas de violencia estructural. La tercera dimensión es lo que tiene que ver los problemas de fragmentación social. Hay zonas hiperintegradas desde el punto de vista social, a donde estamos nosotros, pero lamentablemente hay zonas en nuestra zona metropolitana, hay lugares, hay barrios, donde existen problemas de fragmentación social, con enclaves territoriales donde reconocemos que tenemos problemas de seguridad debido a los largos procesos de exclusión que vimos. Y a partir de este análisis es que nosotros proponemos realizar planteos y cuáles son nuestros planteos. Pero para ello afirmamos desde ya que nosotros no compartimos lo que denominamos el simplismo punitivo, que es proponer soluciones demagógicas que no tienen efectos prácticos, que no llegan a resultados satisfactorios, y no resuelven el fondo del problema. Desde el Frente Amplio nosotros proponemos políticas integrales, y en este sentido es que también nos debemos preguntar, en estos 15 años de gobierno frente amplistas, ¿no se hizo nada en materia de seguridad y convivencia? Y acá nosotros debemos reconocer que primero se realizó una profunda reforma de la institución policial. Una profunda reforma de la institución policial desde el punto de vista doctrinario. La Policía Nacional era una institución que tenía una concepción doctrinaria del siglo XIX, se basaba en un concepto jurídico indeterminado, que era el concepto del orden público. Teníamos estructuras administrativas que eran de la década del 40, teníamos tecnología que era de la década del 60, y hoy podemos decir que tenemos una nueva Policía Nacional que tiene una concepción doctrinaria nueva, que es lo que tiene que ver y es el respeto, es decir, es lo que tiene que ver con la seguridad de los habitantes. La Policía Nacional, conforme a la Ley 19.315, tiene como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar el orden y la seguridad interna. Y además dice claramente que es una policía, es una fuerza civil, porque la policía anterior que teníamos nosotros era una policía militarizada. En las dimensiones de la reforma se actualizaron los recursos humanos, se hizo una política de reconocimiento salarial, y la primera política de reconocimiento salarial que hizo el Frente Amplio no fue la que hacía referencia a Álvaro,
que fueron los aumentos salariales. La primera política de reconocimiento salarial es que la policía uruguaya, hasta el año 2008, percibía gran parte de sus salarios, por lo menos las partidas que percibía de 222, en negro. Es decir, no cotizaba a la seguridad social. Y esa ley que salió en el año 2008 salió únicamente con los votos del Frente Amplio, que fue la reforma de la caja policial. En ese reconocimiento salarial se propuso la disminución del 222, se exigió más compromisos, se establecieron metas, se hizo una lucha frontal contra la corrupción. Por algunos años se llegaron a destituir más de 300 funcionarios policiales por la causal notoria mala conducta. Con esto no reconocemos que tenemos problemas, sí, todavía tenemos lamentablemente problemas de corrupción, porque este año saltaron algunos en la zona 4, porque eso nos entristece muchísimo. Pero hoy tenemos una policía que se autodepura, y eso hay que destacar también. Hice referencia a la actualización administrativa, nuevas estructuras organizativas, la Guardia Republicana, la reestructura de la Jefatura de Policía de Montevideo, que con error decían que no hay un reconocimiento en las comisarías. Es decir, teníamos una estructura para una ciudad que era de la década del 40. La reestructura Radio Patrulla, siguiendo por ejemplo los lineamientos de dividir Radio Patrulla en 4 zonas operativas, que es por ejemplo lo que hacen los privados, las ambulancias. Incorporación de tecnología y sistemas de información. Como nunca se incorporó tecnología para el combate del delito. Sistema de comunicación TETRA, videovigilancia, nuevo armamento. Sistema de interceptación legal, que es necesario y tan criticado ha sido. Y hoy nos aseguramos, antes teníamos 22 unidades que podían realizar interceptaciones legales. Hoy tenemos solamente una y funciona a través de una llave, de una orden, que es a través del juez competente. Sistemas de información para mejorar la eficiencia en la administración, en recursos humanos, en los materiales, en lo que tiene que ver con la gestión del Estado. Pero sistemas de información para el combate del delito. Hoy tenemos el sistema de gestión de seguridad pública, que permite centralizar la información y utilizarlo en la eficiencia del combate del delito. Porque hoy podemos tener, por ejemplo, el programa Alta Dedicación Operativa, porque tenemos un sistema de gestión de seguridad pública donde están todas las denuncias y a partir de allí se pueden planificar el trabajo. Pasamos del cuaderno de la comisaría a los sistemas de información. Y también se incorporó sistema de información para la gestión de los recursos humanos, el TETRA, el SISCOMBE, y todo esto lo que permite es que hoy tenemos una policía que puede rendir cuentas. El caso que le hacía referencia a la zona 4, ¿por qué hacía referencia a la autodepuración? Porque hoy tenemos una policía que puede rendir cuentas. Eso antes no existía. Y esto no le gusta a lo que yo le digo los nostálgicos, porque hay nostálgicos que no les gustan estos temas. Que luego quizás que alguna referencia, estoy habilitando que luego me hagan una interrogante. Las propuestas del Frente Amplio pasan por profundizar la reforma policial hacia un modelo preventivo en clave democrática. Esa policía preventiva, en primer lugar, policía comunitaria, en eso estamos de acuerdo, y quizás que allí tenemos que hacer un fortalecimiento del policiamiento comunitario, y en ese sentido estoy de acuerdo con algunos señalamientos en lo que tiene que ver con las ideas. Fortalecer el policiamiento comunitario a nivel de las seccionales policiales a efectos de desarrollar acciones preventivas y redes de confianza para mejorar la convivencia. Y así daremos cumplimiento a la ley 19.315 en el artículo 25, que prevé el policiamiento comunitario como uno de los cometidos específicos de las comisarías. Las comisarías han cambiado para mejor, y eso ustedes lo saben, porque ustedes si han tenido que ir a hacer alguna denuncia, ustedes han recibido un tratamiento y una atención diferente. La segunda línea de acción que nos proponemos es profundización del PADO a todo el país. Este programa hoy está en 11 departamentos, que son Rivera, Artigas, Salto, Paysandú, Cerro Largo, Rocha, Colonia, Maldonado, San José, Canelones y Montevideo. Es un programa que demostró ser eficiente y tener una gran receptividad de la población. En tercer lugar, proponemos la extensión de los sistemas de biovigilancia a nivel nacional, con respuestas asociadas, siguiendo los parámetros que se han seguido acá en la zona metropolitana, donde existe una respuesta asociada al 911, despacho y videovigilancia. En cuarto lugar, nos comprometemos a un combate frontal al narcotráfico y al microtráfico. El problema del narcotráfico, de las bocas de venta de drogas, es una realidad que debemos atacar con más fuerza, ya que generan muchos de los círculos de violencia que afectan la convivencia. En quinto lugar, nos comprometemos a seguir profundizando la reforma procesal penal. Cuando propusimos el nuevo Código de Proceso Penal, buscamos mejorar la investigación y la persecución criminal, que luego de los desajustes iniciales, hoy podemos decir que están dando
resultados muy positivos. Somos defensores de la reforma procesal penal que llevó el Uruguay. Es un gran hito en defensa del Estado de Derecho, de las libertades. En ese sentido salió gracias a un marco de acuerdo que es todo el sistema político uruguayo la aprobó, y en conjunto trabajamos en la Torre Ejecutiva, recuerdo, con el doctor Álvaro Garcés, el doctor Abdala, el doctor Barrera, entre otros profesionales que integraron el sistema político. Y ejemplo de esos resultados positivos y de que nos permite el nuevo Código de Proceso Penal en lo que es la mejora de la investigación y la persecución criminal, son por ejemplo los denominados operativos Mirador, que se puede llevar adelante por el nuevo instrumento que es el nuevo Código de Proceso Penal. Estos operativos son reconocidos y efectivos en la lucha contra la delincuencia organizada en el territorio. Y eso se puede gracias a esto. Hay que seguir ajustando los protocolos de actuación que rigen el trabajo de policías, jueces y fiscales, y debemos seguir profundizando la reforma, que fue un gran paso que dimos como sociedad. Pero debemos seguir ajustando la norma y quizás queremos seguir disponiendo más recursos presupuestales, sí. Y por ejemplo, el próximo martes, en el plenario del Senado, vamos a estar votando una norma que está ajustando las libertades vigiladas y está disponiendo por lo menos 5 aspectos de modificaciones al nuevo Código de Proceso Penal. Entonces, ¿para qué? En sexto lugar, nos proponemos seguir profundizando una política hacia las víctimas del delito. Hasta el año 2012, las víctimas del delito fueron las grandes olvidadas del sistema, ya que con la estrategia por la vía de la convivencia se aprobó la ley 19.039, que estableció una pensión para las víctimas de delitos violentos, y con el nuevo Código del Proceso Penal, las víctimas dejaron de ser un objeto de prueba para tener participación en el proceso. Y hacia el futuro, consideramos que debemos incrementar las políticas públicas destinadas a las víctimas del delito. Debemos consagrar por ley una ley de protección integral a las víctimas y testigos del delito, y tenemos que seguir trabajando en el cambio de paradigma hasta que la víctima pueda ser parte del proceso. Y acá nos vamos a tener que ver una discusión, porque acá hay diferencias o hay discusiones, pero debemos discutir el sistema político si le queremos dar a que la víctima pueda ocupar el lugar de querellante o no. En séptimo lugar, la violencia de género. Aquí tenemos que proponernos cambios y hacer cosas que nunca hicimos. Alguien en estos días dijo, fracasó el Frente Amplio en los temas de política de género. No lo comparto para nada. Si fracasamos, fracasamos todos. Fracasó todo el Estado. Fracasaron el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, toda la sociedad. Esto no se arregla con custodias para el victimario. Se arregla con, primero, que el sistema de justicia reaccione y tome medidas acordes con esta problemática. En segundo lugar, poner en funcionamiento los juzgados multimateria con competencia en familia y penal para que la víctima no tenga que estar corriendo de un lugar a otro para concurrir de un lado al otro. Tratar al victimario, al agresor, como un delincuente, porque la violencia de género es un delito y se debe dar ese tratamiento. Y quizás que en algunos casos haya que dar un tratamiento, tener una lógica de la salud y haya que disponer, por ejemplo, de tratamientos en ese sentido. Llegar a disponer la limitación de la libertad ambulatoria, como dije, si el agresor persiste en la intención de dañar a la víctima. Aplicar la ley de violencia de género en su totalidad. Y hoy, por ejemplo, tenemos aquí en Montevideo 8 juzgados que tienen competencia en los temas de violencia familiar, que ya podrían estar transformados con esta lógica de juzgados multimateria. En octavo lugar, proponemos una política de shock urbano. Daniel dice, por ejemplo, de un programa para ser desarrollado en 25 puntos de nuestra zona metropolitana, que denomina Más Barrio, Más Vida, y esto significa la presencia del Estado actuando de manera integral en esos lugares donde hay problemas de fragmentación social, como les dije, buscando generar redes de convivencia. Allí tiene que ser un shock de políticas sociales, de infraestructura, educación, vivienda, con el acompañamiento de la presencia policial. Las políticas penitenciarias, aquí tendríamos que hacer toda una reunión, discusión en torno a este tema, pero nosotros estamos de acuerdo con sacar las cárceles de forma definitiva de la Policía Nacional. En ese sentido, tenemos un acuerdo, hay una ley que se está discutiendo en el Parlamento, estamos analizando si podemos votar
esta ley antes que culmine esta administración, para dejar pronta hacia la próxima administración de gobierno, a través de un servicio centralizado, y esperemos que la oposición en ese sentido nos pueda acompañar. Pero el otro tema es que nosotros tenemos que hacer un fuerte apoyo y mucho esmero en lo que tiene que ver, tenemos que trabajar muchísimo en lo que tiene que ver en el tema de los liberados, y aquí nosotros creemos que nosotros tenemos algunos indicios buenos de trabajo con la Dirección Nacional del Liberado, y en ese sentido tenemos que apoyar muchísimo lo postpenitenciario. Y dejaría por aquí antes que Romina me saque por la fuerza. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora con los 5 minutos que tienen para añadir algo que les haya quedado o para contestar a alguno de los aspectos que haya comentado alguno de los otros expositores. Empezamos con el doctor Garcelo. 5 minutos de altísimo rendimiento, intentaremos, porque se han dicho cosas muy interesantes. Tal vez yo no fui claro. Yo dije, citando a los muchachos de los Andes, siempre se puede estar peor, y creo que se puede estar peor, lo que no lo admite el país. No hay posibilidad de soportar este aumento permanente del delito 5 años más. Comparto lo que decía Diego respecto de la formación policial. De hecho, es una de las cuestiones que iba a citar en esas 10 medidas que finalmente quedó en 6 o 7. Hay que apuntar a la excelencia. Nosotros creemos que la policía tiene que estar permanentemente formándose y que tiene que haber una recertificación de la aptitud física y sobre todo de la idoneidad para manejar armas. Cuando hablábamos de espacios sin ley, estamos diciendo que acá hay una pérdida del dominio territorial en distintos lugares del país. Y es en ese sentido que lo decíamos, y eso es muy grave. Mencionábamos también la cuestión penitenciaria. Para que haya rutina, para que haya acciones sustanciales, educación, salud, trabajo, tratamiento terapéutico, tiene que haber antes una presencia del Estado que asegure que las personas no van a estar peleándose en esas guerras tribales. Es decir, tiene que haber una presencia fuerte del Estado que mantenga el dominio y el control de la cárcel. La seguridad penitenciaria no es un medio en sí, pero es indispensable, no es un fin en sí mismo, pero es indispensable para lograr las acciones sustanciales. Y aquí, bueno, tengo una observación grande en el sentido, Charles, que nosotros no hablamos de estado de guerra, no lo sugerimos. Nosotros creemos que hay una situación de emergencia, no es un estado de guerra, no es lo mismo. Y por otra parte, no es que no se haya hecho nada en los 15 años, 14, de fracción del gobierno de Frente Amplio, es que se ha hecho mal en materia de seguridad, se han hecho cosas. El problema es que ha habido errores en la concepción de las políticas, en el seguimiento, en la valoración y sobre todo en la no rectificación cuando los resultados no acompañan. Yo creo realmente, lo digo con respeto, parece que hay una pérdida de credibilidad del Frente Amplio para prometer un cambio en la seguridad. No dudo de la buena fe cuando se plantean estos proyectos, pero la pregunta es ¿por qué no se hicieron en estos años teniendo todo a favor? Embajada y conviene a favor no se hizo, ¿por qué habría de hacerse ahora? Y sobre todo, yo creo que hay una pérdida de legitimidad o por lo menos de credibilidad cuando se prometieron resultados muy concretos. Yo decía que las rapiñas hoy, si se hubiese cumplido la promesa de 2014, tendrían que ser 14.000 y no 29 o 30.000. Y no era además un objetivo que fuera tan magnífico, porque en definitiva prometían que iban a dejar este gobierno con el doble de las rapiñas que habían tomado 10 años antes. Creo que eso hay que señalarlo. Luego, la mejora real del salario de la policía empezó en 2010. Eso es así. El salario empezó a mejorar desde el momento que hubo un acuerdo político, desde el momento en que se decidió por parte de todos los partidos con representación parlamentaria que se le iba a dotar más del doble del presupuesto al Ministerio del Interior y que se debía, por mandato de ese acuerdo político, priorizar los aspectos salariales. No negamos la incorporación de la tecnología. La pregunta es, con toda la incorporación tecnológica, los resultados han sido de regulares para abajo. La eficacia del pago, yo no estoy de acuerdo en la valoración realizada respecto de su eficacia. Creo que es un esfuerzo enorme, monumental, que lleva un montón de recursos con resultados que son de discretos para abajo. Y la cuestión es que hasta ahora no se ha dado ese fenómeno que cabría haber esperado de una acción preventiva mucho más eficiente por parte de ese programa. En cuanto al combate frontal al narcotráfico, yo no dudo de la buena fe cuando se propone aquí por parte del doctor Carreras que va a haber una lucha frontal, pero ahí tienen que ponerse de acuerdo Frente Amplio. ¿Qué van a hacer? ¿Van a dar una lucha frontal? ¿Es que no se ha hecho antes?
o van a seguir por el camino que propone el Ministerio, o por lo menos el Ministro de Defensa, de legalizar las drogas. Van a legalizar la cocaína, la heroína. Ahí hay una discusión interna que el propio Frente Amplio tiene que resolver. Yo no tengo claro cuál es, en ese sentido, la política. No dudo de la buena fe cuando se dice que se va en una dirección, pero dentro de la misma fuerza política se señala lo contrario. En cuanto a los operativos Mirador, nosotros entendemos que son tardíos y parciales, y que de alguna manera son el resultado del fracaso anterior. Hoy es necesario intervenir, y diría hacerlo con violencia, de una manera directamente proporcional al abandono anterior. Es decir, primero se cedió el territorio, luego tuvo que venir la topadora y tirar abajo la casa. Y creo, francamente, que esos operativos no despeinan al gran narcotráfico. La ruta internacional de la droga no se entera si tiran abajo 4 o 5 casas en los Palomares o en el Cerro. Y creo además que hay fracasos del Poder Ejecutivo y hay fracasos de la sociedad. Bueno, en materia de seguridad hay un fracaso del Poder Ejecutivo y de alguna manera lo es no del Parlamento, sino de la mayoría parlamentaria que acompañó la política del Ministerio del Interior y que le dio el amparo y la cobertura política al ministro durante por lo menos en 9 ocasiones. Por último, las cárceles fuera del Ministerio del Interior sí, un servicio descentralizado también, bajo ningún concepto puede estar relacionado con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. La cárcel de Punta Carretas, que estaba acá, en este mismo predio, ustedes saben, era gestionada en su momento por institutos penales que correspondía al viejo Ministerio de Instrucción Pública. Y eso se terminó cuando de aquí se fugaron 111 reclusos en 1971. Vino un decreto del Poder Ejecutivo y lo que fue provisorio se transformó después por el decreto ley 14470 en diciembre de 75 en algo cuasi permanente. Entonces, volver digamos, a la idea de que las cárceles pueden ser gestionadas por un servicio descentralizado, pero que en definitiva el espacio institucional esté en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, responde a una lógica y a un estado de valoración de un país que ya no existe, cuando habían 2 o 3.000 presos y que además tenían un perfil marcadamente distinto al actual. Sí estoy absolutamente de acuerdo en la necesidad de fortalecer la ayuda postpenitenciaria. La estamos reclamando a los gritos hace muchísimo tiempo. Y por supuesto que en materia de protección de víctimas y testigos, ahí lo que se ha hecho es muy poco, es el gran debe. Es más, es difícil pensar que haya un verdadero combate al delito mientras no protejamos efectivamente a las víctimas y a los testigos. Bueno, yo desde la academia estuve durante casi 10 años luchando contra un discurso que se quería imponer en todas las áreas del Estado, pero en la academia realmente hubo muchos cómplices de eso, intentando minimizar el tema de la seguridad. Es decir, durante años se acuerdan de la discusión sobre si es un problema objetivo o subjetivo, sobre si es simplemente una invención de los medios, sobre si realmente era algo más que nada un intento neoliberal de pegarle al Frente Amplio. ¿Se acuerdan de eso? Yo creo que no hubo ningún estudio en el que se gastara y se invirtiera más dinero que en eso, ¿no? Y pasaron los años y las tasas fueron empeorando, fuimos pasando de un país al otro en Sudamérica. Hoy de vuelta somos el 4º peor de toda la región. Y seguimos de alguna manera discutiendo, bueno, si es grave la situación o si no lo es. No, nadie dijo que éramos un país en guerra, no lo dije. Pero la realidad es que la situación es catastrófica, es así. Es decir, cuando hablamos de países como Paraguay, como Ecuador, como Bolivia, no pensamos en países en absoluto pacíficos. Bueno, estamos hablando de países con indicadores mucho mejores que los nuestros, y además bajando cada año. Entonces, creo que es momento de no intentar más tapar el sol con el dedo y simplemente aceptar el momento en el que estamos y que tenemos que actuar de manera decisiva y de manera rápida. Y empezar a hacer los cambios, sobre todo, que primero tenemos que hacer en este momento, porque es que no podemos esperar 20 años, pero a la vez también pensar, bueno, no podemos seguir en la chiquita, es decir, no podemos seguir discutiendo, bueno, si es que hace 20 años la comisaría estaba esto, o ahora se hace tal otra, y tenemos que volver a aquello, y quién votó esto, quién votó lo otro. De vuelta, con estas cárceles y con esta educación pública no vamos a ninguna parte. Yo no quiero que realmente dentro de 20 años Uruguay tenga los indicadores que tiene Paraguay. No quiero. Me gustaría que Uruguay tenga los indicadores que tiene España, que tiene Nueva Zelanda, que tienen países desarrollados.
Y para eso tenemos que tomar decisiones que son difíciles, que son caras y que tardan tiempo, sí. Pero bueno, queremos esa responsabilidad, la abrazamos, queremos empezarla, ¿no? A mí algo que me encantó de este proyecto en el que estoy ahora con Ernesto es que él nos dice siempre, no le digan a las personas lo que quieren escuchar, díganle lo que tienen que escuchar. Y eso es lo que hay que saber. Durante muchos años escuchamos también el discurso de que, bueno, si seguíamos bajando la pobreza, eventualmente iba a bajar el delito. La pobreza, la desigualdad son factores de riesgo fundamentales para entender lo que pasa. Pero en la primera página de cualquier manual de criminología sale que no son los únicos y tampoco son los más importantes. Y en nuestra región no importa si seguimos bajando la pobreza. En la medida en que el delito sea un negocio, en la medida en que podamos robar un auto de manera rápida, llevarlo a un taller, desguazarlo y venderlo en piezas por Mercado Libre, en la medida que se pueda hacer eso, va a seguir habiendo delincuencia. ¿Por qué? Porque es más fácil hoy por hoy robar que estudiar y trabajar. Y es así, y hay que entenderlo. En la medida que eso no se pueda entender o que haya sectores del Frente Amplio que no conciban esa posibilidad, que sigan pensando de una forma, con unas ideas que eran muy interesantes hace 50 años, pero que hoy ya no lo son, en la medida en que eso siga pasando, no se puede dar vuelta a la situación. Entonces, la incorporación de tecnología, el PADO, los operativos Mirador, ¿son interesantes? Sí, han sido de buena fe, creo que también. Ahora, los operativos Mirador, que no lo he escuchado a Charles hablar de eso, pero sí a Gustavo Leal, desde que se empezaron a implementar hasta ahora se duplicaron las rapiñas, se duplicaron los homicidios. En esas zonas donde se implementaron es donde más ha aumentado el delito. Entonces basta de hablar de esto, digamos las cosas como son y ya está. Lo que queremos hacer es complicado, sí lo es, pero no es imposible. Y no tenemos que irnos hasta Noruega o Suecia o los países que implementan las políticas que nosotros queremos implementar. No tenemos que irnos a esos ejemplos. Acá en Uruguay hay una cárcel que es la de Punta de Rieles Chica o Punta de Rieles Antigua, dirigida por Luis Parodi, donde todos los presos estudian y trabajan. Y la reincidencia es menor al 5%. Normalmente es del 60%. Bueno, ese modelo que es completamente ad hoc y es una unipersonal de Luis Parodi, porque si a él le pasa algo, se acabó. Nosotros queremos generalizarlo en todo el país. Se puede hacer. Va a tardar 15 años, va a tardar 20 años, pero si empezamos ahora se puede hacer. Y el país va a ser otro completamente distinto y eso es lo que tenemos que apuntar. ¿Minuto? La verdad es que la discusión sobre, bueno, quién votó el aumento de los salarios o quién no, bueno, lo votamos todos, ya está, eso lo sabemos y tampoco, son discusiones que la verdad es que no me interesa tener, porque no me interesa mirar al pasado. Veo acá el público, veo tanta gente joven, veo tanta gente que conoce la realidad de otros países, que conoce lo que podría ser el Uruguay, las capacidades que tiene y cómo se podría llegar ahí, que me parece un poco ridículo volver 15 años atrás para discutir lo que se había hecho y lo que se ha hecho mal ahora, etc. Se ha hecho las cosas mal, lo sabemos que se ha hecho las cosas mal, conocemos países donde las cosas se hacen distinto y se hacen bien y funcionan y no tenemos que invertir las ruedas, tenemos simplemente que intentar traerlos, adaptarlos al Uruguay, empezar a hacerlo, hacer la apuesta decidida por ellos y va a funcionar. Está probado que funciona. Hay que hacer políticas basadas en evidencia. De eso va Ciudadanos, de eso va el Partido Colorado, eso es lo que queremos traer al Uruguay. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pedirle a Romina que le alcance unas copias de algo del programa del Frente Amplio a Diego Sanjurjo, que lo tenía por ahí. Después se lo mando por mail. Así que muchas gracias. Yo creo que lo otro es un tema que me preocupa muchísimo como habitante de este país, cuando hablan de la emergencia, declarar la emergencia, cuando habla del Partido Nacional, es en qué posición estaría la economista Releche, si tiene que ser la ministra de Economía, preocupada el impacto que eso tendría en, por ejemplo, los ingresos divisas por turismo. Entonces, digo, tengamos cuidados con las cosas que digamos. El otro tema es, nuestra visión es seguir profundizando la reforma de la institución policial. Nosotros creemos que acá tenemos dos proyectos del país, dos modelos. Hay un proyecto que tiene que ver con la militarización de la seguridad interna. Hay un proyecto que dispone, el de los nostálgicos, que dispone el volver atrás en esa reforma policial, en no reconocer los avances, y eso me parece que es grave. Si nosotros analizamos, es decir, nosotros hoy tenemos una policía que tiene reconocimiento de nuestros habitantes. Por ejemplo, conforme el último Latino Barómetro, la confianza de la población uruguaya en su policía ronda el 60%. Es de las más altas de los 18 países donde se mide. El entorno de esto es el 35%.
Entonces me parece que hay que seguir profundizando eso, y en eso hay que reconocer que nosotros tenemos una policía que está preparada para enfrentar esta época que nos toca vivir, y esto fue parte de un proceso. Y por eso es que hoy el Frente Amplio puede asumir nuevos compromisos, nuevos desafíos en materia de seguridad y convivencia, porque tiene una policía muchísimo más profesional, muchísimo más dedicada, que rinde cuentas, y esa es una de las diferencias que tenemos hoy. En cuanto al Instituto Nacional de Rehabilitación, lo que decía Diego, haciendo mención únicamente a Punta Rieles, demuestra el desconocimiento que él tiene, porque hoy hay otras unidades penitenciarias que tienen una política de, por ejemplo, donde hay mucho trabajo, dos terceras partes de las personas privadas de libertad trabajan o estudian. Que nos falta, sí, nos falta muchísimo, y para seguir avanzando necesitamos de una ley que marque un rumbo claro, creando el sistema penitenciario nacional, donde nosotros invitamos a la oposición que nos acompañe, porque nosotros necesitamos que todo el Estado trabaje en la construcción de la política pública penitenciaria. Y no es solo la importancia de crear un servicio descentralizado que se comunicará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. No, allí tenemos que meter, allí tiene que estar el Ministerio del Interior para los temas de seguridad, tiene que estar el Ministerio de Educación y Cultura para los temas de cultura, tiene que estar el Ministerio de Trabajo por los temas de trabajo, y tiene que estar el Ministerio de Desarrollo Social por los temas sociales. Así que realmente a mí lo que me parece es que muchas veces en algunos aspectos hay desconocimiento, y si nosotros queremos avanzar en políticas públicas tenemos que reconocer que avances existieron, de dónde partimos y hacia dónde nos podemos proponer. Nosotros siempre del Frente Amplio vamos a estar sosteniendo y proponiendo políticas de Estado en la materia, estemos donde estemos. Pero yo creo que uno de los activos que tiene el Uruguay hoy es una policía muchísimo más profesional, una nueva policía que tiene metodologías de trabajo, metodologías de investigación. Hay una nueva Dirección Nacional de Educación Policial donde existe una formación diferente a la policía. No se hace como se hacía antes, donde existía un encierro de los oficiales que pasaban 3 años en la Dirección Nacional de Educación Policial, y cuando salían, ese mundo donde tenían que salir a trabajar era un mundo bien diferente a aquel cuando ingresaron. En ese sentido, entonces, lo que nosotros decimos es que hay que reconocer que la policía uruguaya es una policía profesional, que tiene, como les decía, el reconocimiento de su población, y eso lo marca el Latino Barómetro en ese sentido, y es un punto de partida para proponerse muchos más desafíos. Pero esto hace parte de un proceso, y ese proceso fue arduo, de mucho trabajo, porque realmente, lamentablemente, las políticas en materia de seguridad pública, las reformas de la institución policial llegaron muy tarde, y no es hablar del pasado. Lo que pasa es que Diego no estaba en el país y quizás que no conoce la historia de los hechos de cómo se fueron desarrollando las políticas. Así que bueno, por esta parte dejo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres por sus exposiciones. Les voy a plantear ahora algunas preguntas, alguna capaz en general, pero voy a empezar por algunas específicas a partir de lo que se ha dicho, ¿no? Empiezo con usted, senador Carrera. El doctor Garcés planteaba, bueno, el Frente Amplio creo que tiene un problema de credibilidad, decía, ¿no? ¿Cómo hace para decir que ahora, ante un eventual cuarto gobierno, efectivamente va a mejorar la política de seguridad, cuando tuvo 15 años de gobierno, o sea, tuvo tiempo para hacerlo, cuando tuvo el mayor presupuesto de la historia, y cuando además se dio cierto blindaje político por el hecho de tener mayorías parlamentarias? ¿Qué responde usted entonces a ese aspecto? ¿Cómo renueva la credibilidad con la población teniendo en cuenta estos antecedentes? Yo lo que les decía es que nosotros llevamos adelante un fuerte proceso de reforma en lo que tiene que ver con la seguridad pública en este país. En primer lugar, reformamos la ley de procedimiento policial, la ley orgánica policial, reformamos la ley de seguridad privada. Es decir, podemos decir que prácticamente el sistema público en materia de seguridad pública fue reformado. Eso se parte de un proceso, y uno de los activos, como decía, que tenemos hoy es, para seguir avanzando en materia de seguridad pública, tenemos una policía diferente que está preparada para atender los desafíos de esta época que nos toca vivir.
Nosotros reconocemos que tenemos problemas, que tenemos preocupaciones, reconocemos las preocupaciones de nuestros habitantes en ese sentido. Pero por eso digo que nosotros podemos comprometernos a más, porque realizamos una profunda reforma de la institución policial y tenemos una policía muchísimo más profesional de aquella cuando asumimos. Cuando asumimos teníamos una policía con mal paga, sin tecnología, sin protocolos de trabajo. Hoy podemos decir que tenemos una policía preparada. Reformamos el proceso penal, que es fundamental, porque cuando se reformó el proceso penal, lo que se buscaba era perseguir mejor a la delincuencia, investigar una mejor persecución del delito. Y eso lo logramos. El Código de Proceso Penal hoy está dando mejores resultados que cuando asumimos. Y llevamos esa reforma, y esa reforma fue realmente de una gran valentía del Frente Amplio y fue acompañada por todo el sistema político. Nosotros podemos decir que hoy estamos muchísimo mejor preparados de cuando asumimos algunos desafíos, pero estas reformas que se llevan adelante son las que nos permiten que nos podamos proponer nuevos desafíos. Doctor Garcés, quería preguntarle, el doctor Carrera hacía referencia a los nostálgicos, decía él, sin profundizar mucho más en a qué se refería exactamente, pero hay un aspecto que sí se ha mencionado desde el Frente Amplio en estos días, que es a partir del programa del Partido Nacional, el programa en materia de seguridad, que son algunas medidas, ¿no? Por ejemplo, que concretamente no mencionó usted en la exposición. ¿Cómo se explica concretamente su medida de reinstaurar el derecho al porte de armas para policías retirados, ¿verdad? En situaciones de retiro, y autorizarlos a usar y hacer su intervención en situaciones que él considere de emergencia en materia de seguridad, ¿no? Desde el Frente Amplio se ha señalado que, bueno, que hay cerca de 17.000 efectivos retirados. La pregunta concreta es, ¿no implica esto dar demasiado cancha abierta y que se entre en un problema de gatillo fácil eventualmente? ¿Cómo se asegura también de que ese retirado policial esté efectivamente en condiciones, ¿no?, de poder discernir si efectivamente está en una situación que amerite usar el arma? Bueno, gracias. A ver, ¿se escucha con esto? Sí. Primero, la emergencia por inseguridad es una cuestión que declararemos si nos toca ejercer el gobierno, porque a partir de allí se tienen que accionar toda una serie de mecanismos de respuesta coordinada por el Estado. Y esto es absolutamente compatible con la buena gestión de los recursos del Estado. Es decir, que no veo en ese sentido que vayamos a tener un problema entre el Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior. Respecto de la visión nostálgica, no me siento comprendido para nada, y puedo dar fe respecto de todo el equipo. Acá hay algunos integrantes del equipo de seguridad, somos más de 80, y puedo decir que no es un ejercicio de nostalgia la formulación de un programa que tiene 120 medidas. En ese sentido, nuestro objetivo no es regresar, como les dije. Intenté decirlo cuando mencioné que no vamos a sacar la computadora para meter una máquina de escribir. Nosotros queremos ir hacia adelante, evolucionar, y sobre todo no tenemos una visión militarista. Eso tampoco me siento comprendido, en la medida en que, por ejemplo, nosotros estamos aquí y queremos una cultura de prevención y de participación del delito, y en lo que es la participación y la prevención del delito. Eso es incompatible con una visión militarista, del mismo modo que una política penitenciaria humanista y donde la ayuda postpenitenciaria sea un eje tampoco puede ser tildada de militarista. No me siento aludido tampoco por el lado del desconocimiento, ¿no? Nosotros recorrimos las cárceles durante 10 años y conocemos los rincones, y las comisarías también. Ahora, antes de ir a la pregunta, lo que decía Charles, la política penitenciaria tiene que ser parte de la política de Estado. El problema es que la política penitenciaria no se puede erigir, no se puede basar en un proyecto que está mal. Lo digo claramente, si ese proyecto se vota, Charles, lo digo con total claridad, le recomendaría a mis compañeros legisladores que no lo votaran en los términos que está, y eventualmente el 2 de marzo derogarlo. Tiene problemas, ese proyecto está mal. Está mal en la medida en que erra en aspectos fundamentales, aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, la valoración que se hace de la seguridad penitenciaria. Pero bueno, tenemos que ir a la pregunta. Los retirados policiales nosotros entendemos que constituyen un capital de conocimiento y de experiencia que dentro de un contexto de emergencia tienen que dar su aporte. Tienen que darlo dentro de una competencia de urgencia, no de gatillo fácil, y sobre todo al cabo de un proceso de certificación de la actitud.
yo es cierto, no dije esto porque son 120 medidas y pude mencionar 7, pero así como apuntamos a que todo el personal esté certificado permanentemente en su estado físico, en la aptitud, en la idoneidad para utilizar las armas, naturalmente que si pensamos en reincorporar a algunos, los que quieran volver bajo la vía de la contratación. Y si queremos además dar una competencia de urgencia, eso está sujeto e inscrito dentro de un proceso general de recertificación de todo el personal. Y no puede entenderse que sea gatillo fácil en la medida que hay normas que marcan muy claramente las responsabilidades de una persona cuando utiliza un recurso letal y que eso no se notifica. Sanjurjo, teniendo en cuenta, ustedes en más de una ocasión mencionaron las coincidencias que puede haber entre, de alguna manera, el diagnóstico que hacía el doctor Garcés y el diagnóstico que hacen desde Ciudadanos. La pregunta es, ¿una medida como esta, por ejemplo, como la que yo mencionaba recién, a usted qué le parece? ¿Usted estaría dispuesto a acompañarlo? Yo personalmente me parece que capaz, me las he leído todas las 120 varias veces, también el programa de Amplio. Reitero el desafío que les hice antes a todos. Vayan al programa a ver si encuentran este capítulo. No está en el índice. A ver si lo encuentran. Yo tardé 10 minutos. Tuve que llevármelo todo y lo encontré. En todo caso, yo diría que quizás el 90% de las medidas del Partido Nacional las comparto. Ahora, hay unas, creo que son 16 exactamente, en las cuales me sucede lo que dije al principio, esa especie de péndulo en el que estamos constantemente, de irnos de un extremo al otro. Yo comparto, en este caso, el problema que cuando llegó el Frente Amplio al poder no confiaba en los policías, porque no confiaba en la represión, porque no confiaba en la autoridad, porque le parecía que todo eso era malvado y era contraproducente. Y bueno, ¿qué hizo? De alguna manera barrió con todos aquellos policías que tenían cierta edad o que de alguna manera no mostraban la misma emoción y felicidad por la llegada del Frente Amplio. Y eso es algo que notamos, seguramente Álvaro también lo ha vivido, cuando uno viaja por el país se lo dice absolutamente cada policía que ya no está activo y que no está en actividad. Te dice, el Frente Amplio de alguna manera barrió con nosotros y toda la experiencia que teníamos acumulada dejó de estar ahí. Y es parte de la explicación de por qué, a pesar de los esfuerzos que hizo el Frente Amplio con toda la buena intención, las cifras hoy son como son. Entonces, nosotros queremos traer de vuelta a muchas personas, queremos que de alguna manera recuperar esa experiencia y que haya una colaboración con lo que tenemos hoy, lo queremos. De ahí a darle de alguna manera yo sé que estoy siendo injusto con la medida porque seguramente Álvaro va a decir que no es así, bueno, ya lo dijo, pero darles la presunción de inocencia y darles el porte de armas a personas que en muchas condiciones no cumplen los requisitos que debería tener un policía para participar en esas acciones, creo que es contraproducente, creo que es riesgoso. Y lo mismo me pasa en varias otras. Es decir, comparto con Álvaro la preocupación urgente que tenemos por el problema del abigeato, que es algo terrible que está pasando en el país, terrible, realmente, creo que se ha triplicado en los últimos 15 años. Pero de ahí a darle también la presunción de legítima defensa a cualquier persona que tenga un arma en un... Es que no se la damos, ahora lo puedo explicar. Bueno, lo aclaramos ahora. Me parece que se va de lo que a nosotros nos parece que es productivo, y bueno, creo que son medidas en las cuales podemos conversar y llegar a un acuerdo, sin duda, pero me pasa que se va para el otro lado del péndulo. Una breve aclaración sobre ese punto, entonces así Yo no le reconozco a Diego que es un gran estudioso y cuando dice que leyó la 120 no tengo ninguna duda, pero acá me parece que hay un tema de interpretación. Nosotros lo que decimos es el derecho al porte del arma, pero no por eso están comprendidos en la presunción de legítima defensa. Como si Pero, dijo que lo anunció como... comparte lo de la legítima defensa presunta. Yo acá estoy conmigo. Pero estamos hablando de dos cosas distintas. Los retirados a los que se les reconocería el derecho al porte de arma no estarían en principio, no estarán amparados por la presunción, que sí lo estarían el personal en actividad, y lo digo claramente también, el personal de las empresas, el personal armado, que cumpla con todos los cursos que es justo reconocer. En la Ley de Seguridad Privada se incrementan las horas de formación, eso está bien. La pena de la ley es que es una gran oportunidad que terminó en un resultado magro. Me encantaría poder decirlo en 10 segundos. La Ley de Seguridad Privada fue una buena iniciativa, pero lamentablemente
Esa ley tiene mucha definición y cuando hay que entrar en el área chica, la pelota va a la reglamentación. Vamos a ver entonces a hacer la aclaración. Rápidamente, lo que iba a decir, es el mismo caso, es decir, personal de empresas privadas con los cuales tenemos que tener una colaboración y hay que dejar de rechazarlos y de alguna manera discriminarlos porque son empresas privadas, es una ridiculez, pero me parece que va muy lejos el programa del Partido Nacional. Son 3 actores a los cuales me parece que se le da demasiados permisos. Y lo otro que no comparto quizá con el programa del Partido Nacional es hay en muchos casos un aumento desmedido de las penas, es decir, un poco el barrer. Hay ciertos casos en los que sí hay penas que hay que aumentar, pero el problema es que la cárcel es criminogénica, es decir, cuando una persona pasa más de 10 años en la cárcel, más o menos, ya es prácticamente imposible que luego retome la vida social y se reincorpore al trabajo. Entonces, en la medida que aumentamos penas al barrer, estamos dificultando lo que nos parece que debería ser, y creo que estamos de acuerdo en eso en los 3 programas, una política carcelaria efectiva que tiene que estar dirigida a la rehabilitación. Es un equilibrio muy complicado, pero que hay que tener mucho cuidado. Doctor Charles Carrera, quería preguntarle, volviendo sobre la pregunta que le hice anteriormente, usted decía, bueno, pero ahora estamos mejor preparados. Es distinto el punto de partida, digamos, ante un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio. Concretamente, Vázquez se equivocó en establecer una promesa de campaña, como promesa de campaña en la anterior campaña, que las rapiñas y los hurtos iban a bajar 30%, como se señaló por parte de la oposición. ¿Hoy el Frente Amplio estaría dispuesto a asumir un compromiso así? Mira, en primer lugar, creo que el doctor Tabaré Vázquez no se equivocó. El tema fue que en el avance de la gestión de gobierno nos pusimos de acuerdo todos los partidos políticos que teníamos que llevar adelante la reforma del nuevo Código de Proceso Penal, que es la primera vez en la historia democrática de nuestro país que llevamos adelante la reforma del proceso penal. Es decir, el código anterior era la época de la dictadura, el año 81, y el viejo SIC, si me ayuda Álvaro, es de 1879, es decir, de la dictadura de la Torre, puede ser, pero es la primera vez en la historia democrática del Uruguay que tenemos un código de proceso penal reformado y dictado por órganos democráticos y que respeta la Constitución de la República, porque según nuestra Constitución, el régimen que debemos seguir es el régimen acusatorio. El código tuvo impactos negativos, hay estudios que lo marcan, pero este año ya las cifras están comenzando a disminuir. Es decir, si comparamos, por ejemplo, este año los homicidios están disminuyendo un 25% y las rapiñas están comenzando a disminuir a través del efecto. Hoy tenemos, a mí no me alegra esta cifra, pero hoy ya tenemos 11.300 presos, de los cuales el 63% de las personas que están dentro del sistema penitenciario son condenados y un 37% son formalizados. Entonces me parece, los desafíos, es decir, los desafíos que asumimos el desafío que asume el Frente Amplio, es un cuarto gobierno, es luchar con toda nuestra fuerza contra todas las violencias. Y cuando asumimos contra todas las violencias, son las violencias a las que hice mención de las dimensiones. Porque una cosa también que queda claro es que en la exposición de los colegas, por ejemplo, no hicieron mención a nada de lo que tiene que ver con la violencia de género. Eso me parece muy preocupante, porque la violencia de género tiene un impacto muy negativo en el desarrollo de nuestro país. Son alarmantes las cifras y aquí tenemos que tener una percepción compartida, porque en la próxima administración de gobierno, como dije, tenemos que hacer cosas que nunca hicimos hasta ahora. Y por último, pido permiso, ya que mis compañeros de auditorio lo pudieran hacer. Yo creo que en el tema del porte de armas, un policía retirado hoy puede portar armas. Yo no entiendo esa medida que propone el Partido Nacional. Lo único que se le exige es que el examen de aptitud psicofísica. Yo realmente no entiendo esa medida y no la comparto. Aquí estoy con Sanjurjo, no la comparto y no comparto la legítima defensa presunta para la institución policial y no comparto la legítima defensa presunta para el medio rural, porque me parece que eso da lugar a situaciones de gatillo fácil. Y como dije, nosotros hoy tenemos una policía profesional que hace un uso racional del arma de fuego, no necesita de esas medidas para desarrollar la tarea. Ustedes saben que es de público conocimiento situaciones de actuación policial en el correo de este año donde la policía ha abatido a delincuentes y no ha tenido ningún inconveniente en ese sentido. Entonces me parece que ese tipo de medidas son peligrosas y son muy peligrosas disponerlas. Nosotros hoy tenemos una policía protectora de sus habitantes,
Superamos la del policía cazador, del policía de la vieja ley militarizada de la época de la dictadura, que es cuando me refiero a los nostálgicos. Porque los nostálgicos, si uno ve esas 120 medidas, uno ve este tipo de medidas, pero uno ve medidas de, por ejemplo, reinstitucionalizar el tema de la Junta Asesora Policial u otro tipo de medidas. Y lo único que estoy de acuerdo con las 120 medidas del Partido Nacional, quiero decir, que es que se deben hacer auditorías. Nosotros, el Ministerio del Interior, somos de los pocos organismos... Está adelantando otras preguntas. Perdóname, pero te lo quiero decir porque estoy de acuerdo con hacer auditorías. Nosotros somos de los pocos organismos que creamos una auditoría interna cuando asumí en el año 2010, que tiene especial vinculación con la auditoría interna de la Nación. Nosotros creemos que en la gestión del gobierno se debe auditar, y se debe auditar siempre, porque las auditorías ayudan para una gestión correcta de los recursos públicos, y me parece que el Partido Nacional, que hoy administra muchos gobiernos departamentales, tenía que tener la lógica de tener auditorías en la gestión de los gobiernos departamentales. Se me fue por otros temas y no me contestó, le pido brevemente. Hoy el Frente Amplio tendría y estaría dispuesto a asumir un compromiso como en el pasado de reducir en determinado porcentaje las rapiñas. Nuestro compromiso es, como te dije, Romina, luchar contra todas las violencias, y dentro de luchar contra todas las violencias está la reducción de los delitos violentos, que nos preocupan muchísimo. Doctor Garcé, volviendo, cuando usted mencionaba lo de la militarización, yo no soy partidario de la militarización, decía, de alguna manera puede quedar implícito que alude a la reforma que se propone llevar adelante Jorge Larrañaga. No lo decía por eso. ¿No? Bueno, mi pregunta iba así por ese lado, si no era una debilidad del Partido Nacional por el hecho de alguna manera, estar divididos en ese aspecto, en un tema tan crucial como es la seguridad, y sobre todo porque la reforma, hay evaluaciones diferentes. Hay quien dice esto puede cambiar o no, pero es cierto que cambia sustancialmente la situación que tenemos hoy en día, ¿no? Desde el punto de vista incluso hasta jurídico, ¿no? Arriesgo una tarjeta amarilla, pero voy a dejar 10 segundos y 10 segundos. El programa del Partido Nacional no aumenta las penas al barrer. Hay sí previstos algunos aumentos de pena, se podrán compartir o no, pero hay un estudio de cada caso que justifica por qué se propone la modificación del Código Penal. Respecto de la explicación de por qué no se cumplió el 30%, es decir, por qué no hay hoy 14.000 rapiñas y habrá 28, 29.000, es la tesis del factor noviembre. Nosotros decimos que es una tesis falsa. Falsa por dos razones demostrables. Primero, porque la curva de incremento del delito ya venía desde antes del 1 de noviembre de 2017. Es decir, ya estaba aumentando la rapiña, ya estaba existiendo ese problema. Es decir, que ahí no hay cómo vincular el cambio del modelo procesal penal con esa curva que ya había comenzado de antes. Y segundo, no nos olvidemos que en la región hubo varios ejemplos de tránsito del paradigma inquisitivo al acusatorio en los últimos 20 años y no se produjo el desastre de la seguridad que sí hubo en Uruguay. Pero bueno, con respecto a la militarización, mi respuesta era por lo que había dicho el senador Carrera, en el sentido que nosotros, el Partido Nacional, es una visión nostálgica y militarista. Respecto de la reforma Vivir sin Miedo, lo digo claramente, yo comparto el objetivo. Me parece que es una preocupación sana que tiene una parte de nuestro partido. Yo en lo personal no voy a votarla porque entiendo que si el Ministerio del Interior lleva adelante una buena política de seguridad, debidamente respalda a la Policía Nacional, que es más que suficiente en efectivo, el país está en condiciones de dar una buena respuesta en el nivel de la prevención y la represión del delito. Por lo tanto, creo que no es por el camino del mayor involucramiento del Ministerio de Defensa, que ya realiza, por lo menos desde 1997, un montón de tareas de apoyo a la seguridad interna. ¿No cree que es una debilidad, como yo le decía? Yo la planteaba por ese lado, por el tema político, sí, por estar dividido. No porque el partido no está dividido, ahí simplemente existe la libertad de quienes votarán y quienes no lo haremos, pero el partido no está dividido en este sentido, somos un partido de gente libre. Sanjurjo, le consulto, desde el Frente Amplio lo hizo, por ejemplo, el doctor Carreras, muchas veces se señala que los problemas también que se dan hoy en día en seguridad que vive el país. Tienes otro ahí al lado. A ver, ahora. Hola. ¿Se escucha? Si no, hablo fuerte. ¿Ese tampoco, no? Está en el fondo arreglando general. Esperamos un segundito.
Si no, capaz que me oyen desde el fondo. No. Ahí, ahora sí. Le decía, desde el Frente Amplio, y lo hizo el doctor Carrera hoy en algún momento de su exposición, se señala que muchas veces que parte de los problemas que hoy se viven en materia de seguridad y algo de la situación que heredó en materia incluso policial el Frente Amplio, surgieron en el gobierno, en gobiernos del Partido Colorado, ¿no? Concretamente estoy pensando en el de Jorge Valle por ser el último el más reciente, por el ingreso que muchas veces se menciona de la pasta base en ese momento, por lo que generó la crisis en sí, ¿verdad? ¿Usted asume que el Partido Colorado debería hacer una autocrítica en este tema o cree que el manejo que se hizo de la seguridad pública en ese momento fue el adecuado? A mí me parece que intentar volver en el tiempo 20 años casi, ¿no es cierto? ¿Sí? Querer volver 20 años atrás para encontrar las causas de lo que sucede hoy, no sé, me parece que siento que es casi una pérdida de tiempo para quienes están acá. Puedo decir, sí, efectivamente los problemas empiezan en algún momento, ¿no? En realidad, si vemos lo que es el aumento del delito contra la propiedad, que es en realidad lo que está motivando el crimen organizado, la instalación y la propagación del crimen organizado, es el delito contra la propiedad, que es lo que se roba y se vende. Eso empieza en los años 90, empieza a principios de los años 90. Y en toda la región empieza a principios de los años 90. Porque es cuando se empiezan a ver estos fenómenos con mayor seriedad. Ahora, a partir de ahí hay gobiernos que en algún momento encaran la situación y hacen bien las cosas y le dan vuelta, y hay otros que no. Bueno, nosotros por desgracia estamos entre los pocos que lo está haciendo muy mal. Es así. Entonces, tuvimos, al igual que muchos otros países, narcotráfico que empezó a llegar en algún momento, tuvimos una bonanza increíble, y hay países como Chile que lograron mantener la situación y bajarla año a año, y hoy tienen una tasa de homicidios 6 veces menor que la nuestra. Y nosotros no, la verdad es que no lo logramos. Entonces, bueno, sí hay que hacer una autocrítica, yo no tengo ningún problema. Claramente el problema no era el que es ahora, claramente las prioridades eran otras, ¿no? Y me parece que cada gobierno tiene que enfrentar lo que le toca. Entonces aquí tuvimos 15 años donde año a año las cosas empeoraron y año a año se hizo peor, ¿no? Para hablar corto sobre dos temas, la violencia de género, sí, es verdad que yo no entré en el tema, pero tampoco veo bien a dónde va Charles, porque los femicidios aumentaron un 30% desde que llegó el Frente Amplio. Entonces, la verdad no sé, podemos hablar del tema, pero claramente es otro de las dimensiones en las cuales se hizo todo mal, o por lo menos los resultados han sido realmente muy negativos, y a pesar de eso se saca de alguna manera la bandera como diciendo, bueno, pero lo intentamos, así que votennos de vuelta. Yo creo que la alternancia política está justamente para eso, para que cuando a alguien no le salen bien las cosas, decir, bueno, lo intentamos, pero fallamos, hay otro que cree que lo puede hacer mejor, bueno, vamos a dar un paso al costado, y capaz que en unos años volvemos de vuelta. Ya está. Estamos pasados de horas. Le pido brevemente un comentario final, digamos, a modo de resumen. Me parece que para la gente también, para el auditorio, es importante pasar raya de alguna manera, ¿no? Creo que han quedado posiciones claramente diferenciadas y hay algún punto de coincidencia o algo que nos permita decir, bueno, por acá quizás hablando, generando una instancia de diálogo, se puede entender. La pregunta concreta es, ¿pueden encontrar una política pública en materia de seguridad que compartan todos? ¿Cuál destacarían? ¿Cuál entienden que hay ámbito y que se puede comenzar a discutir, que se pueden sentar a charlar y a poder instrumentar? E incluso quizás algunos pueden mencionar brevemente algo, pueden destacar algo de los programas de los otros, ¿verdad? Me gustaría que puntualizaran en algo de eso. Vamos a repetir el anterior. Sí, bueno, yo creo que sí que podemos encontrar puntos de conexión y debemos, porque realmente tenemos que tener una percepción compartida de los problemas y reconocemos que tenemos algunos problemas. Yo creo que en materia penitenciaria podemos encontrar puntos de conexión. Ahí si nosotros analizamos los 3 programas, tenemos puntos de conexión en lo que tiene que ver en, por ejemplo, romper con el afuera. Creo que ahí eso es lo que busca tanto el programa del Partido Colorado como el programa del Partido Nacional. Podemos tener una diferencia a través del organismo de conexión, pero eso se discutiría. Nosotros no estamos proponiendo por ejemplo, en ese punto creo que es eso.
Después otro punto que tenemos que encontrar puntos de conexión es en la lucha contra el narcotráfico. Ahí nosotros tenemos que fortalecer la institucionalidad. Hoy hay un plan nacional, pero yo creo que ese plan nacional tiene que ser dictado por ley. Hay un decreto para dejar establecido claramente el rol que debe jugar cada uno en ese sentido. En cuanto a destacar los programas que pedías tú, yo creo que me encanta que Diego diga que tiene tantas conexiones con el programa del Partido Nacional, pero leyendo el programa del Partido Colorado de Talvi, yo no veo esas conexiones. Yo veo que, por ejemplo, hay cosas bien interesantes que proponen, algunas cosas que se están haciendo hoy, que hay que seguir profundizando, porque hay una visión más integral, a mí me parece, en el programa del Partido Colorado, que en el programa del Partido Nacional, quizás que puede ser por la forma que lo prepararon o lo presentaron, que es con 120 medidas, pero yo no veo la integralidad en esas medidas. Y bueno, algunos aspectos que no comparto para nada, bueno, el tema del porte de armas de policía retirada, pues no lo entiendo, y lo que tiene que ver con la legítima defensa presunta, que ya lo señalé. Bueno, primero sí concuerdo plenamente con Charles. Creo que los tres partidos están de acuerdo en que la reforma penitenciaria es urgente y sobre todo estamos de acuerdo, me parece que eso es, en el contexto latinoamericano, es una cosa a destacar. Estamos todos de acuerdo, por lo menos nuestros tres partidos, en que se tiene que apostar por la rehabilitación, ¿no? Tenemos a nivel internacional, yo diría que dos grandes modelos. Uno es el de Estados Unidos, en donde se apuesta, y de manera efectiva, funciona bastante bien, pero se apuesta por la encarcelación masiva de los delincuentes y agrandar esas cada vez más cárceles e inhabilitarlos, y funciona. Y hay otro modelo que es el de los países de Europa Central y Europa del Norte, en los cuales lo que se busca justamente es rehabilitar al delincuente, y cada año en países como Holanda, como Suiza, como Suecia, como Noruega, se cierran cárceles y se convierten en museos, en institutos, en cualquier cosa. Bueno, por suerte creo que los tres tenemos una visión compartida sobre a cuál de esos dos modelos queremos ir, ¿no? Y eso es algo que hay que destacar claramente, porque en el resto de los países de la región no se da, y es importantísimo. ¿Sobre qué dos medidas concretas que puedo destacar? Hay varias, es decir, en el programa del Frente Amplio, hagan lo que les dije cuando vayan a casa, hay algunas medidas que son interesantes, y por ejemplo ellos hablan de alguna manera, recuperar o intentar hacer de vuelta o mejor el plan 7 zonas, ¿no? Que fue un plan que se intentó hacer y se quedó sin presupuesto, pero el cual está basado de alguna manera o es muy similar a lo que nosotros queremos hacer con la reforma del Ministerio del Interior. Va por ese lado y me parece excelente. Y también reconozco que el programa del Frente Amplio hace un énfasis en las causas estructurales del delito, que son absolutamente importantísimas, que no son lo único que hay que hacer, y esto es lo que ha demostrado los datos en los últimos 15 años, pero ese énfasis nosotros también lo tenemos y nos parece fundamental. En las 121 medidas que tiene, son 121, ¿no? Sí. En las 121 medidas del Partido Nacional hay una cantidad que me parecen muy interesantes, y hay algunas que me gustan mucho y que además nosotros no tenemos, como es por ejemplo todo lo que es la cercanía o la colaboración con las fuerzas de seguridad privadas, eso es fundamental y que estamos desaprovechando en este momento. Lo que es la colaboración con la universidad y con todo lo que es de alguna manera el mundo de la ciencia, podría darnos una ayuda impresionante en todo lo que sea criminología, por ejemplo. Y todo lo que es también, que es gran parte del programa del Partido Nacional, las primeras 15, 20 van de eso, que es instalar un sistema de calidad, ¿no? Y lograr que tener una forma empírica de contrastar la calidad que tienen que tener las comisarías y los policías que trabajan en ellas y cómo se relacionan con el ciudadano. Eso es fundamental, se hace en los países del primer mundo también, y es algo que tenemos que traer a Uruguay. Yo diría, empezando por el programa del Partido Colorado, hay evidentemente una proximidad en muchas medidas. Destacaría esto último que dice Diego. No tuvimos la oportunidad de incursionar en el tema de la cooperación público-privada, es decir, el sector privado en Uruguay de la seguridad ha crecido mucho,
hay una regulación por parte del Estado, pero más allá de la regulación me parece que hay que ir en una lógica mucho más profunda de cooperación. Bueno, y naturalmente lo que tiene que ver con todas las políticas penitenciarias. En relación a lo dicho por Charles, yo diría que hay dos puntos en los que podemos tener una cierta proximidad. Yo creo que la protección de víctimas y testigos para nosotros es un tema clave, y en la medida que se ha dicho acá, creo que es una cuestión interesante. Luego la ayuda postpenitenciaria, lo cual no puede haber dos opiniones. El tema es concretarlo en la práctica. Sí me parece que en materia penitenciaria estamos lejos en lo que es el diseño institucional, de cuál debería ser la nueva institucionalidad. Y finalmente creo que, respecto al Frente Amplio, en lo que es la prevención y la represión del delito estamos lejos, tenemos visiones distintas, y sobre todo nosotros creemos que para cambiar los resultados hay que cambiar la política de la seguridad, y para cambiar la política de seguridad hay que cambiar el gobierno. Muchas gracias a los tres. Vamos a darle la palabra a Agustín Giraldo, director académico del CED. Yo les agradezco, la verdad que me gusta que sean moderador en el evento, y destaco nuevamente el hecho de que se haya concretado una instancia para debatir así y con este nivel. Muchas gracias, Romina, muchas gracias a todos. Creo que fue un excelente intercambio. Creo que mañana, con una gran cobertura de prensa, muchas gracias a los medios que asistieron, creo que mañana estamos un escaloncito, que lo que queríamos hacer un humilde aporte, creo que estamos un escaloncito arriba en el nivel de discusión sobre este tema, que es un tema que se presta muchas veces para el discurso fácil. Creo que los tres exponentes hicieron un esfuerzo muy denodado por levantar el nivel, así que muchísimas gracias. Esperemos que esto sea un aporte, y simplemente dejarles una invitación. El jueves que viene en la Rural del Prado tenemos una mesa sobre lo que le espera el próximo gobierno, una mesa de coyuntura económica, que participa Aldo Lema, Gabriela Mordecki del Instituto de Economía, Ignacio Muncho, y quien les habla, porque no todo es bueno. Así que bueno, todos invitados si quieren venir. En las redes sociales de CED pueden ver la invitación con los detalles. Es el jueves que viene a las 9:45 de la mañana en la Rural del Prado. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Romina, Charles, Diego y María.